Vamos a ir viendo primero qué se entiende por modelizador para tratar de ver después cuáles son esos rasgos modalizadores que os preguntan en el examen. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es eso de modalización? Un texto modalizado es aquel en el que encontramos la presencia del emisor en el texto. ¿Qué quiere decir la presencia del emisor? Que de alguna manera notamos a través de un yo creo, me parece, esto es horrible, es decir, bien a través de un léxico valorativo, a través de la aparición de pronombres, de determinantes, es decir, como dice ahí, una serie de marcas a través de mecanismos verbales o no verbales que manifiestan esa actitud, es decir, qué opinión tiene el autor, qué creencia o qué valoración con respecto a lo que está tratando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es algo que está referido a la subjetividad del emisor en ese discurso. Es decir, nosotros lo que vamos a tratar de ver es los elementos subjetivos del texto que nos muestran la aparición del autor ahí. Si, por ejemplo, se trata de un texto expositivo, la modelización es casi inexistente, porque un texto expositivo, ¿por qué? Porque en un texto expositivo tú lo que haces es explicar, enseñar algo, pero si el texto es argumentativo, acordaos de lo que os expliqué en vídeos anteriores, el autor lo que busca es defender una opinión, una creencia. ¿Para qué nos sirve analizar la modalización de un texto? Pues para ver qué es lo que pretende de nosotros. Es decir, cuando él está escribiendo algo, quiere conseguir algo, ¿no? Es decir, vamos a descubrir la intención del autor. Y también su actitud ante un tema, por ejemplo, a favor o en contra de un tema determinado que en ese momento sea polémico. ¿Cómo vamos a analizarla? Pues nosotros nos convertimos en una especie de detectives, es decir, vamos en busca de los indicios, de las pistas para descubrir al autor. El autor está escondido en ese texto. Pensad que el autor, si hiciera un texto muy subjetivo, diríamos, ni caso, porque me quiere engañar, me quiere convencer. La idea es convencerte sin que tú te percibas que te están convenciendo. Ese sería el buen texto argumentativo. Y entonces nosotros tenemos que buscar esas pistas que a veces son más fáciles de encontrar y en otras son mucho más complicadas. Bueno, vamos a ver en primer lugar los tres tipos de modalización que podéis encontrar. En exámenes previos a la época de pandemia sí que hacían preguntas muy concretas sobre la modalización, como analice el léxico valorativo o diga los tipos de modalización. Entonces, para los que vais a presentaros al curso 21-22, entonces esto sería un rasgo más. Pero para años siguientes que se volverá al sistema habitual, pues a lo mejor os preguntan uno en concreto. En fin, la cuestión es que esta podría ser una de las cuestiones que vosotros podéis indicar. El tipo de modalización que aparece en el texto. Vamos a ver cuáles vamos a encontrar. La primera es la epistémica. ¿Qué quiere decir eso de epistemia? Es el mayor conocimiento o menor que el autor tiene sobre el asunto, y que a partir de ese conocimiento que él tiene, que se supone que tiene que tener, porque si no, no se va a centrar en analizar ni dar opiniones, es decir, partimos de autores solventes con un conocimiento cultural amplio, ¿de acuerdo? Partimos de eso. Entonces, vamos a tratar de comprobar aquí si él acepta o rechaza esos contenidos que ya conoce, ¿de acuerdo? Imaginemos, tema de las vacunas. Pues nos vamos a encontrar con expresiones asertivas. Asertivas es llamar la atención, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien te dice, es evidente que todos tienen que vacunarse, es evidente que es un peligro fumar, es evidente que debemos saber las normas de tráfico, parece que no hay lugar a dudas. Es decir, no hay que opinar otra cosa. Él nos dice que eso es lo lógico. Entonces ya nos está llevando a su terreno, ¿de acuerdo? Esta modalización epistémica puede ser más suave, no puede ser tan radical como esta expresión asertiva. Nos puede mostrar de alguna manera un poco de duda, ¿no? Puede que las vacunas sean una solución, pero no la única, por ejemplo, ¿no? Esa sería otra opción. También, en el caso de a lo mejor, estaríamos también con esa duda, ¿no? Después tenemos las concesiones, que fijaos que no es tan fuerte como la asertiva, porque a ese evidente, fijaos que dice, parece evidente, pero, ¿veis, no? Es decir, nos puede dar dos opciones. Puede conceder, parece evidente
que una solución para el COVID es la vacunación, pero se podría investigar una serie de medicamentos para combatir los síntomas, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una opción. Y después los verbos performativos. Los verbos performativos son los que se utilizan cuando tú tienes que demostrar que tú estás diciendo la verdad, lo que se hace normalmente cuando uno está en un juicio, prometo o juro. Bueno, pues esa es la modalización epistémica. Esos son los elementos que tenéis que buscar. Después tenemos la valorativa o apreciativa. Ahí ya da su opinión, ¿de acuerdo? Entonces ya no es sobre el grado de conocimiento. Es evidente que, o puede que, o quizá. No, aquí, ¿qué opino yo? Entonces aquí ya no dices evidente, sino me parece bien, a mí, afortunadamente, ¿veis? Positivo. Esto es increíble, o sea, que fijaos que la modelación valorativa puede aparecer con un adverbio, puede aparecer con un adjetivo, desgraciadamente, puede ser positiva, como estas dos, puede ser negativa, es decir, yo valoro el texto, valoro lo que yo estoy analizando, ¿vale? Y después tenemos la deóntica. En la deóntica se tiene en cuenta no solamente lo que él opina, sino los otros participantes de la comunicación. Entonces se va a dirigir a ellos usando una serie de elementos para implicar al lector. Por ejemplo, si te dice conviene que, ya no es evidente que es importante buscar una solución al COVID, sino conviene que, es decir, ya veis que va haciendo partícipe a la sociedad. También las perífrasis modales, en este caso hay que terminar. En este caso nos impone una obligación. Las condicionales también, o temporales no reales. ¿Qué quiere decir temporal real? Pues está hablándose de hipótesis, ¿no? Cuando tengan un medicamento, pues lo ofrecerán a la sociedad, por ejemplo. Bien, pues aclarado esto ya tenemos el primer rasgo que podríais analizar en la modalización. Vamos a ver un ejemplo con este texto, ¿vale? Este texto lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el vídeo de hoy. Entonces va a ir apareciendo de vez en cuando. Os lo colgaré también en el blog, por si vosotros queréis hacer este análisis antes de ver el vídeo. Ellas, de Rosa Montero. Y dice la autora: este artículo es demasiado pequeño para que quepa en él mi entusiasmo por la caída de Mubarak y la esperanza de que el viento de fuego democratizador siga tirando las fichas del dominó del mundo árabe y después las de los países subsaharianos. El miedo ha cambiado de bando, decía Jordi Baquer. Sí, los tiranos se han puesto a temblar. Tampoco cabe aquí mi indignación ante los besuqueos que España le está prodigando al déspota de Obiang, lo cual en estos épicos momentos resulta doblemente repulsivo. Mientras el mundo se mueve, nosotros apoyamos a los malos. Pero, sobre todo, no me cabe la emocionante visión que he tenido, la intuición de que, en este salto hacia el progreso que está dando el planeta, hay un ingrediente fundamental, que es la fuerza colosal de las mujeres. Sí, hablar de las mujeres en Occidente puede parecer hasta aburrido, pero en el resto del mundo la mayoría viven en condiciones atroces, como la afgana a la que el marido amputó la nariz, o la niña bengalí de 14 años que tras ser violada fue azotada hasta la muerte. Y sin embargo, esos millones de mujeres maltratadas se están moviendo. ¿Y cómo se mueven? Sus pisadas están cambiando el rotar de la tierra. Desde las egipcias de las revueltas populares a las mexicanas que combaten el narcotráfico. Una marea silenciosa de heroínas civiles. Déjame que te hable de dos de ellas. De Yirgalem Fiseja, una de las pocas periodistas de Eritrea, detenida el 22 de febrero de 2009. Lleva más de un año en aislamiento en condiciones terribles. Y de Agnes Nkusi, de Ruanda, editora de un periódico, en prisión desde julio de 2010 y condenada a 17 años. Las dos encarceladas simplemente por informar, dice Reporteros Sin Fronteras. Miro sus fotos. Son jóvenes, son guapas, están muy solas. Únicamente nos tienen a nosotros. Esta mención en mi artículo, tus ojos que lo leen, a ver qué haces. Bueno, pues fijaos que os he ido poniendo en distintos colores, perdón, una serie de elementos que van a tener que ver, el verde, el rojo y el azul, con los tres tipos de modalización que acabamos de explicar. Vamos a comprobarlo. Fijaos. Vamos a ver la valorativa porque es la más evidente de todas. Es la que está en verde.
Entonces, vamos a ver cómo ella muestra la valoración por lo que está contando. Mi entusiasmo por la caída de Mubarak, que era un dictador. Después abajo, cabe aquí mi indignación, ahora ya no es entusiasmo, lo contrario, ante los besuqueos que España le está prodigando al déspota de Obiang, es decir, se enfada porque España de alguna manera le está haciendo la pelota a otro tirano. Y de abajo más dice, no me cabe la emocionante visión que he tenido, la intuición de que en este salto que se está dando en el planeta, es decir, emocionante visión, ¿veis? Fijaos ahora en los rojos para que después cuando lo analicemos deis cuenta. A ver, pensad, ¿qué tipo de modalización sería esta de rojos? Y de los tiranos se han puesto a temblar. Hablar de mujeres en Occidente puede parecer hasta aburrido. Y después observar el que he señalado en azul. A ver qué haces. Bueno, pues vamos a ver si seríamos capaces de reconocerlo. La primera, la más importante, es la valorativa. ¿Por qué? Pues fijaos, porque Rosa Montero, como os he puesto ahí, transmite su satisfacción por la desaparición de la escena internacional de algunos dictadores árabes y manifiesta su rabia por el apoyo español a los déspotas. Es decir, tenemos dos elementos valorativos: satisfacción ante una situación y rabia ante otra. Esa es la valoración, ¿de acuerdo? Pasamos a otro tipo de modalidad, que sería la epistémica. Acordaos que la epistémica, que es la primera que explicamos, era la que nos indica la certeza que tiene en este caso la escritora para exponer una serie de planteamientos. Entonces, primero, fijaos, dice sí, fijaos la afirmación, los tiranos se han puesto a temblar, es decir, es algo evidente, ¿de acuerdo? Dice sí, hablar de mujeres en Occidente puede parecer hasta aburrido, es decir, son elementos completamente evidentes. Y después nos vamos a la última, que es la deóntica. La deóntica, acordaos que era la que hacía participar al lector. ¿Dónde aparece la aparición del lector ahí? Pues cuando dice Rosa Montero, apela al lector en el último enunciado, cuando dice, a ver qué haces. Es decir, tú, lector que me estás aquí leyendo, ¿qué es lo que haces? Para transmitirle la conveniencia, como veis, de no permanecer impasible ante hechos como los que se están relatando en este artículo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos las tres modalizaciones, la deóntica, la epistémica y la valorativa. Y vosotros tendríais que buscar un ejemplo, por lo menos, de cada una de ellas. Esa sería una de las preguntas que podríais responder, ¿vale? Pasamos ahora a ver otros elementos modalizadores. Además del tipo de modalización, pues hay una serie de elementos que van a ir marcando esa aparición del autor. Aquí tenéis todos los que vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Aparecen también en este cuadro tomado del libro, en el que fijaos que algunos os sonarán, otros no sonarán tanto. Las funciones del lenguaje las disteis en primero. Después, el tipo de modalidad oracional también lo disteis el año pasado. Los elementos deícticos de alguna manera también se han ido explicando. El léxico valorativo, pues yo me imagino que también sabréis un poco de qué trata, y las figuras literarias, claro, ¿no? En cuanto a los signos de puntuación, vamos a ver qué es lo que hay que citar, porque lógicamente no se os ocurra decir el texto tiene puntos y comas, porque vamos, os tachan el examen, ¿de acuerdo? Tenemos que ver signos de puntuación y recursos tipográficos que participan de la modalización. Todo esto no es buscar lo que sea por buscar, sino buscar lo que tiene que ver con la modalización, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el primero de ellos, que son las funciones del lenguaje. Recordamos las funciones muy brevemente, ¿vale? No las voy a explicar. Para eso os buscáis el libro del año pasado o a través de internet tenéis todas ellas. La expresiva, la apelativa, la referencial, la fática, la metalingüística y la estética. Bien, he ido poniéndole un color a cada uno porque ahora las vamos a ir viendo en el texto y seguramente ya os vais a ir acordando de en qué consistía cada una. No os he señalado ni la fática ni la metalingüística porque la fática no suele aparecer en los textos escritos normalmente o menos, sobre todo si son expositivo-argumentativos, y la metalingüística ya sabéis que solo aparece cuando se está hablando de la lengua, del tema lingüístico por sí mismo. Bueno, pues si os parece, vamos a ir viendo sobre todo las más importantes, que es la expresiva y la apelativa. Este cuadro, también tomado del libro, es el que tenéis que revisar para recordar un poquito las funciones del lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenéis cuáles son las características, la función, en este caso referencial, de transmisión,
cuáles son los elementos que tenéis que buscar. Es decir, si yo lo que hago es transmitir información, voy a utilizar la tercera persona gramatical, no la primera. La modalidad oracional va a ser enunciativa, es decir, no aparecen ni interrogaciones, ni exclamaciones, ¿de acuerdo? Ni dudas. No hay elementos valorativos, es decir, no hay elementos que muestran la opinión. El modo suele ser indicativo y el léxico denotativo. Acordaos que denotativo era el objetivo y connotativo era el subjetivo. ¿Dónde vamos a encontrar la función referencial? Pues la vamos a encontrar sobre todo en los textos informativos y expositivos. Entonces, en nuestros textos, en la parte que sea propiamente expositiva, ahí es donde citaremos la referencial. ¿De acuerdo? En el momento en que empieza ya con elementos valorativos, ya sabéis que ella no va a formar parte, va a tener otras funciones. Por ejemplo, la siguiente que tenemos ahí, la expresiva o emotiva. Fijaos que la expresiva emotiva, ¿quién es el que participa? El que participa es el emisor. ¿Cómo? Mostrando su opinión, sus sentimientos, ¿de acuerdo? Frente a la tercera persona, ¿ahora qué vamos a tener? Vamos a tener primera. Frente a una modalidad enunciativa, ahora vamos a tener todas las demás. Exclamativa, desiderativa, dubitativa, interrogativa. Claro, si aparece todo eso, vamos a encontrar interjecciones, vamos a encontrar elementos valorativos. El léxico, fijaos la diferencia. Ahora es connotativo, es decir, subjetivo. Y vamos a encontrar sufijos apreciativos, diminutivos, aumentativos y despectivos. Esos son los sufijos apreciativos, ¿vale? ¿Dónde vamos a encontrar ese tipo de función? En los textos argumentativos, también en los otros, pero a nosotros el que nos interesa es el argumentativo. Pasamos a la siguiente función, la apelativa o conativa. Fijaos que la apelativa es la que llama la atención al receptor, es decir, donde encontremos una modalidad deóntica, vamos a encontrar función apelativa. Donde encontremos una modalidad valorativa, encontraremos expresiva. Entonces, fijaos cómo todo va unido. A la vez que estás encontrando la modalidad, estás viendo las funciones. Es decir, todo eso va en un conglomerado. Bueno, la apelativa ya sabéis que es la que trata de influir en el receptor. ¿Cómo? Pues si antes era la tercera y después era la primera, ahora es la segunda persona. A ver qué haces, vimos en el texto de Rosa Montero, ¿verdad? Modalidades igual que la anterior, pueden ser muy variadas. El modo, bueno, en expresiva puede aparecer cualquier tipo de modo. Aquí suele aparecer un imperativo, ¿de acuerdo? Y muchos vocativos. Juan, lectores, escuchadme. ¿Dónde lo vamos a encontrar que a nosotros nos interese? Pues en los argumentativos, sobre todo en los artículos de opinión, la publicidad, en la propaganda. Después la metalingüística, que como digo es la que se emplea para hablar del propio código, entonces es como una referencial, es lo mismo, pero lo que cambiaría en este caso sería el tema del que estamos hablando. La fática, normalmente es para comprobar que el canal por el que se transmite funciona bien, entonces suelen ser fórmulas de cortesía. Hola, buenos días, un poco para entrar un poco en contexto, ¿vale? Fijaos, esas no nos interesan porque aparecen textos conversacionales. Y después la poética, que esa sí va a aparecer, sobre todo cuando el autor es un escritor, porque lo que le interesa que es utilizar elementos, figuras literarias, para llamar la atención a través de esas figuras literarias. Suelen ser sobre todo las metáforas. Entonces aquí la tenemos y puede aparecer también, lógicamente, en textos argumentativos. Bueno, pues después de esta revisión de las funciones vamos a buscarlas en el texto anterior. No lo volvemos a leer, pero quiero que os vayáis fijando en lo siguiente. Venga, vamos a ir viendo. Bueno, la referencial, que era la primera que habíamos explicado, ¿dónde la vamos a encontrar? Cuando nos dice elementos que son pues, evidentes, que digamos que son informaciones. ¿Dónde nos ha dado una información? Cuando nos habla del caso de la afgana, ¿no?, a la que el marido le apuntó la nariz. La niña bengalí, ¿vale? Esos son casos. Son casos evidentes y ya está. Por ejemplo, esto de aquí abajo, aunque no lo he señalado, también sería, ¿no?, cuando nos habla de las periodistas que están encarceladas. Todo eso serían funciones referenciales. Expresiva, que muestra su opinión, pues hay muchísimos. Yo os he puesto ahí 2 o 3 solo, pero podríamos señalar muchas más. Es decir, demasiado, por ejemplo, es un elemento valorativo, el entusiasmo, la esperanza. Después seguimos por aquí y podemos hablar de la indignación, los besuqueos, el déspota, fijaos la cantidad que hay, repulsivo, emocionante, es decir, que el texto está lleno de elementos
que os están indicando un poco lo que ella piensa, su opinión, su alegría, su tristeza, su odio. Nos vamos a la apelativa. La apelativa era aquella que llamaba la atención al lector. ¿Y dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en dos sitios. Por ejemplo, déjame que te hable de dos de ellas. Observad el te, segunda persona. Observad el imperativo, deja. ¿Veis, no? Los rasgos que estábamos señalando. O a ver qué haces. En este caso no es un imperativo, pero sí que es una llamada de atención. Entonces vais viendo cómo van surgiendo las funciones. Más funciones, pues fática y metalingüística hemos dicho que no, y nos quedaría solo la estética. ¿Y cuál es la estética? Pues esas metáforas que hemos visto por ahí. Por ejemplo, cuando os dice ahí en verde, sus pisadas están cambiando el rotar de la tierra. O cuando dice una marea silenciosa de heroínas civiles. Todo eso son metáforas, no es una marea de mar, es una gran cantidad de personas. Bueno, pues entonces, ¿esto cómo lo redactaríais? Diríais, bueno, en el siguiente artículo encontramos las siguientes funciones. Predomina, por encima de todo, siempre hay que decir cuál es la más importante. Y en este caso, la más importante, como veis, es la expresiva. ¿De acuerdo? Entonces diríamos que predomina la función expresiva y a continuación también cabría señalar la referencial. Después hay dos rasgos de apelativa y varios elementos, varias figuras literarias que os indican la aparición de la función estética. Bueno, espero que eso haya quedado claro y nos pasamos ahora a otro apartado. Después de ver las funciones, nos vamos a las modalidades oracionales. Vamos a ver lo que es eso. Bueno, habíamos hablado que la modalización era el grado de subjetividad, ¿verdad?, que presenta un autor. Los enunciados, fijaos que en cualquier enunciado, cuando hablamos de enunciado, acordaos que es una manera de englobar un pequeño fragmento del discurso, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier enunciado vamos a encontrar dos tipos de enunciación, o sea, dos tipos de maneras de expresarse. Lo que se conoce como el dictum, que es lo que se dice, ¿vale? Y el modus, que es cómo se dice. Es decir, yo puedo decir, os espero en mi casa mañana. Pero si yo lo que quiero es indicaros las ganas tan grandes que tengo de que vengáis, os espero parece un poquito neutro. Entonces digo, ojalá vengáis mañana. ¿Veis? Ese sería el modus. Pues nosotros ahora lo que vamos a trabajar es ese modus. Es decir, de qué manera se aprecia la actitud del emisor. Esas serían las modalidades oracionales. ¿Cómo vamos a mostrar la subjetividad o la objetividad? Pues mirad, aquí las tenéis. Si yo busco objetividad, la modalidad oracional es la enunciativa, que fijaos que coincide con qué función que hemos visto antes, con la referencial, ¿verdad? Coincide con la función referencial. No confundáis función con modalidad, ¿vale? Por eso lo pongo al lado. ¿Qué pretende? Informar. Y después ya tenemos la subjetividad. Y la subjetividad se expresa además a partir de todas las demás modalidades, ¿vale? Entonces fijaos que todas estas que tenéis aquí, ¿dónde aparecen? Aparecen en la función, en este caso expresiva. En el caso de la exhortativa aparece también en la apelativa. Y después, bueno, en este caso, pues bueno, ya la poética también puede aparecer alguna. Pero observad, ¿veis? Estas son las funciones. Entonces, la expresiva, ¿qué modalidad vamos a encontrar? Exclamativa, interrogativa, dubitativa, también enunciativa, ¿de acuerdo? Exhortativa, desiderativa, es decir, mostrar las emociones de muy distintas maneras, los deseos, las órdenes, y entonces esa sería otra opción. ¿Qué modalidad oracional aparece en el texto de Rosa Montero? Pues vamos a verla. Entonces, fijaos, la mayor parte del texto utiliza la modalidad enunciativa, aunque el texto sea expresivo. Esto hay que aclararlo también aquí, ¿vale? Que la función expresiva, bueno, creo que ya os lo comenté antes, también puede utilizar la modalidad enunciativa. Por eso os he puesto la mayor parte del texto en azul. ¿Por qué? Porque las demás, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan interrogaciones, preguntas, dudas, deseos, y aquí realmente no aparece ninguno de esos elementos. Por lo tanto, diríamos que en el texto predomina la modalidad enunciativa, un caso de exclamativa aquí y cómo se mueven, ¿verdad? O exhortativa, y ya está. Y bueno, y el a ver qué haces.
Fijaos la diferencia entre la exclamativa y la exhortativa, ¿vale? Una exhortativa puede ser también exclamativa. Entonces, en este caso, esta amarilla, fijaos que es exclamativa, pero sin embargo, la que tenemos aquí en rojo, esa es exhortativa. Si eso apareciera con signos de exclamación, serían las dos. ¿De acuerdo? Bien, y ahora nos pasamos a las figuras. La mayor parte de las figuras que vamos a encontrar son las que tenéis ahí. Puede ser cualquier otra, pero vamos, sobre todo vais a encontrar metáforas, personificaciones, comparaciones, la metonimia, acordaos que es la parte por el todo por la parte, el contenido por el continente, la hipérbole, que era una exageración, la interrogación retórica, que es cuando sabemos la respuesta, y la ironía, que es cuando jugamos un poco con el lenguaje y decimos lo contrario de lo que queremos decir. Es decir, si yo digo mis maravillosos alumnos suspendieron todo, quiere decir que de maravillosos no tiene nada. Vamos a buscar ahora aquí las figuras literarias, ¿de acuerdo? Y nos vamos a encontrar sobre todo con hipérboles y con metáforas. Entonces, encontramos, por ejemplo, la metáfora del viento de fuego democratizador, hablándonos del fuego, cuando se refiere a todas las revueltas, que lo que buscan es acabar con todos los dictadores africanos. También cuando habla de los besuqueos de España a Obiang, no es que le esté dando besos, es lo que vulgarmente diríamos que le está haciendo la pelota, ¿de acuerdo? Que le está diciendo pues cosas agradables cuando no debería. Y después tenemos la marea silenciosa de heroínas que le hemos comentado antes. En cuanto a hipérboles, pues podríamos señalar esa de sus pisadas están cambiando el rotar de la tierra, es decir, que por muchas mujeres que haya moviéndose, defendiendo sus derechos, la tierra va a seguir teniendo el mismo movimiento, por eso hablamos de hipérbole, ¿de acuerdo? Y pasamos a ver cómo lo explicaríamos esto. Entonces diríamos, si elegimos el uso de las figuras literarias, diríamos, aportan valoración al texto las numerosas metáforas que articulan el discurso. Así, el viento de fuego democratizador harían referencia a las revoluciones del mundo árabe surgidas durante el invierno de 2011, mientras que las fichas de dominó, que se nombran a continuación, son una clara alusión a los dictadores como Mubarak u Obiang. Además, los besuqueos con que España adula a ciertos déspotas sugieren las buenas relaciones que nuestro país mantiene con algunos tiranos, y la marea silenciosa, nombrada en la línea 16, alude a la multitud de mujeres que desafían el poder y las normas establecidas. No menos significativa sería la hipérbole de la línea 14, sus pisadas están cambiando el rotar de la tierra, con la que se magnifica la rebelión de las oprimidas. Bueno, pues venga, pasamos a otra cosa. Otro elemento modalizador, este yo creo que es uno de los que deberíais utilizar siempre, porque es muy fácil, ¿vale? Buscar elementos que tengan una valoración positiva o negativa. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es léxico valorativo, que implica un uso de términos, ¿para qué? Para valorar de forma positiva o negativa a lo que se está refiriendo. Entonces, el léxico valorativo vamos a encontrarlo sobre todo en la modalidad apreciativa, ¿de acuerdo? Y también en la deóntica en algunos casos. Vamos a ver cuáles son los principales elementos valorativos. Pues mirad, los principales elementos son, en primer lugar, los verbos. Verbos normalmente que pueden ser de intelectivos o de pensamiento, yo creo que es, me supongo, yo pienso, estoy dando mi opinión. Volitivos, es decir, deseo. Yo quiero, anhelo, espero, prefiero, de sentimientos, me alegro, no me gusta, odio, lamento, me entristezco, o de dicción. Ellos han dicho, han declarado, me han advertido. También esos verbos pueden estar en forma de perífrasis, sobre todo las de obligación o las de posibilidad. Hay que o puede. Sustantivos. Sustantivos, en este caso, con un carácter afectivo positivo o negativo. Por fortuna, la desgracia, la crueldad, la lástima, el éxito. Fijaos que todas están marcadas connotativamente o bien de forma positiva o de forma negativa. Igual que los sustantivos, pues tenemos los adjetivos, igual que el anterior, ¿de acuerdo? Admirable, sorprendente serían positivos, horroroso, no, negativo, bueno, malo, ¿veis? Después fijaos que estamos viendo las principales categorías gramaticales. Con los adverbios y locuciones adverbiales, lo mismo. Afortunadamente, desgraciadamente. Otro elemento sería el uso de los sufijos. Sabéis que hay sufijos o prefijos que tienen esa función, por ejemplo, negativa. Cuando yo hablo de la capacidad de algo y le pongo el prefijo in,
lo convierto en negativo. Si yo estoy preocupada y le pongo el prefijo des, digo lo contrario. Entonces fijaos cómo a partir de esos prefijos y después la sufijación apreciativa es pequeñito, estamos dando esa expresión de cariño. Y después también destacan los cuantificadores, ¿vale? Los que nos indican cantidad. Vamos a ir viendo un poquito algunos de ellos. Los verbos que ya hemos señalado antes, los tenemos ahí de nuevo, para que vosotros podáis... Los perifrásticos es lo que antes hemos señalado como perífrasis verbales. Aquí tenemos de nuevo las perífrasis, todo esto ya es desarrollando el cuadro que os acabo de explicar, simplemente para que si queréis pues hacéis una pausa y vais mirando cuáles son las principales perífrasis para recordarlas. Después la calificación se ve a través de ese léxico valorativo que hemos señalado ya, ¿verdad? También a través de la aparición de palabras con una serie de sufijos, fijaos personajetes, con ese matiz despectivo, decretazo, igual, millonada, para hablar de la intensificación. Y después las connotaciones, ¿de acuerdo? Que son cambios de significado de alguna manera para resaltar la postura del emisor. Bueno, pues además de la calificación, también nos podemos fijar en la cuantificación, en la cantidad. ¿Con qué se va a indicar la cantidad? Sobre todo se va a indicar con los adverbios y con los adjetivos. Esto es muy grande, esto es muy pequeño, esto es bastante pequeño. Aquí tenemos un caso, ¿no? También las estructuras comparativas y consecutivas. Esto es más grande que, más preocupante que. Y sufijos intensificadores. Estamos preocupadísimos con lo que está sucediendo. Vamos a buscar, si os parece, el léxico valorativo en el texto. Fijaos la cantidad de elementos marcados en rojo. Eso quiere decir que ese texto pues, va a tener una modalidad valorativa, perdón, como dijimos antes. Y ahora, pues por ejemplo, vosotros iríais subrayando los que tenemos aquí y después tratando de ver la categoría gramatical y haciendo una especie de clasificación por categorías. Entonces, fijaos, tendríamos el demasiado, que sería un adverbio, entusiasmo un sustantivo, esperanza sustantivo, fuego también, acompañado de un adjetivo, el miedo sustantivo y así pues hasta el final del texto veis que aparecen muchos elementos que están indicando de alguna manera su opinión. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo explicaríamos eso. Dice, el copiosísimo léxico valorativo transforma este artículo en un texto connotativo, en el que el enunciador se manifiesta constantemente. Abundan sobre todo los sustantivos ponderativos, es decir, aquellos que desprenden una valoración positiva o negativa, y los adjetivos subjetivos, utilizados para criticar la tortura, por ejemplo, repulsivo, terrible, atroces, o para elogiar los cambios sociales del planeta, emocionante, épico, colosal. Incluso la incorporación de un enunciado exclamativo en la línea 14 y cómo se mueven delata la presencia de un sujeto enunciador que evalúa los acontecimientos históricos que se están produciendo en su entorno. Entonces, así es como tendríais que explicar el léxico valorativo. No limitaros a decir, encontramos 3 palabras, a no ser que os digan, explique 3 elementos de la modalización en 6 líneas. Entonces ya sabéis que os tenéis que limitar al espacio que os pide. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí teníamos un poquito más, ¿no? La cantidad que nos quedaba. La expresión de la cantidad aporta asimismo subjetividad en el discurso. Así lo apreciamos en la utilización de cuantificadores. Demasiado pequeño, doblemente repulsivo, muy solas. Vamos a ver ahora eso de los signos de puntuación. ¿Qué era eso de los recursos tipográficos y qué es lo que tengo que poner aquí? ¿Que hay comas? No. Normalmente hay una serie de recursos tipográficos que hacen que el autor de alguna manera haga hincapié en una serie de elementos determinados. Estos son en los que os tenéis que fijar, ¿de acuerdo? La cursiva o las comillas, la letra negrita, los paréntesis y los guiones y los puntos suspensivos. ¿Por qué? Pues fijaos, por ejemplo, la cursiva muchas veces aparece cuando la palabra no es española, es un extranjerismo, es un neologismo, también aparece cuando es un término connotativo o cuando simplemente, en el caso de las comillas, cuando es una cita literal. ¿Vale? En el caso de que sea una cita literal, no hay que citarlo, no hay que señalarlo como un elemento modalizador. Solamente se dice, estoy muy contenta, y os pone contenta entre comillas, ahí sí, porque ese contenta es una ironía, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre que hay comillas es valorativo, solamente cuando indique
la actitud del emisor. La letra negrita. La letra negrita es porque el autor quiere resaltar algo en concreto. En el texto que tenemos no hay negritas, pero ya veréis cómo hay muchos que aparecen negrita y eso es una decisión del autor. ¿Por qué la ha puesto? Porque él ha querido resaltarlo. Los paréntesis o guiones. Normalmente a veces lo que hacen es explicarnos algo, pero también a veces nos dan la opinión. Entonces, sobre todo cuando nos dan la opinión, también nos interesa. Y los puntos suspensivos en el sentido de que nos deja algo incompleto, tal vez para que nosotros imaginemos qué es lo que va a continuación. Bueno, pues aquí hemos señalado algunas, ¿veis? Tenemos, por ejemplo, el uso del paréntesis y las comillas. Primero paréntesis porque es una referencia a lo que dice Jordi Bakер y además está dando su opinión cuando dice sí, los tiranos se han puesto a temblar, dentro de las comillas, ¿lo veis? Y después la cita de... ¿Por qué la ponemos a pesar de que es una cita sin más? Porque fijaos que tiene una connotación muy valorativa. El miedo ha cambiado de bando. Es decir, esa comilla es una cita con una gran intensidad. Después veis abajo, más adelante, el cómo se mueven, en este caso con el uso de los signos de puntuación, como son las exclamaciones. Y como no hay más paréntesis, ni guiones, ni negrita, ni nada, pues entonces... Nada más, no se os ocurra poner que aparece en negrita El País, ¿de acuerdo? Porque eso es el nombre del periódico. Y nada más. Y ahora vamos a algo que a veces cuesta un poquito de trabajo, que son los elementos deícticos. Para eso lo primero que tenemos que saber es que en cualquier texto tenemos que contar con dos elementos, el emisor y el receptor, ¿vale? Cuando nos referimos al emisor estamos hablando de la modalización del enunciado. Después tenemos el receptor, pero también tenemos el contexto, que es la situación en la que el emisor y el receptor se encuentran, ¿de acuerdo? Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Por eso voy a pasar un poquito más rápido porque voy a centrarme uno por uno. Empezamos con el emisor. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros del emisor en el texto? Recordad que estamos ahora con los elementos deícticos, ¿de acuerdo? Entonces, en el elemento deíctico tengo que buscar la referencia al emisor y al receptor. Tengo que ver si aparece de forma voluntaria el autor, si aparece de forma consciente, si por el contrario lo hace de forma escondida, si aparece de forma consciente aparece con una primera persona muy clara, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando no quiera aparecer, aunque está dando su opinión, pues entonces va a aparecer más con las aseveraciones categóricas que veíamos en la modalidad epistémica y con el uso de la impersonalidad. Es decir, nosotros podemos tener un texto lleno de oraciones impersonales, hay que tener en cuenta, es evidente, se debe de opinar y sin embargo está lleno de elementos valorativos, aunque no aparezca ni una sola vez la primera persona, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, si no aparece ninguna primera persona, tendríamos que decir que no hay deixis personal, no hay deixis del emisor. ¿Por qué? Porque aparece un alto grado de impersonalidad, pero en esa impersonalidad sí vemos esas referencias valorativas. Vamos a ver un poco cómo el autor pretende mostrar la objetividad. Es decir, acordaos de lo que os decía al principio, a veces el texto que más convence no es el que dice tú tienes que hacer y yo te digo que hagas, sino el que lo dice en tercera persona, porque ya sabéis que cuando nos mandan no hacemos nada. En cambio, cuando creemos que es lo correcto, entonces sí seguimos los mensajes. Bueno, pues es lo que vamos a ver aquí. Entonces, fijaos, ¿cómo va a tratar? ¿Cuáles son esas pistas que nosotros tenemos que buscar para descubrir que el autor, a través de esa aparente objetividad, está involucrándonos, dándonos su opinión e intentando convencernos? Fijaos, si dice es innegable que está en tercera persona, pero vamos a ver, es que a ella no te da otra opción. Si te dice es innegable que, es que tú no puedes opinar otra cosa, es que ella te está diciendo que eso es lo correcto. Igual que cuando usa elementos de impersonalidad verbal. Aquí tenéis un recuerdo de los tipos de impersonalidad. Ya sabéis que de las que tenéis ahí, pues habrá algunas que naturalmente no tienen nada que ver, como la meteorológica, pero las otras sí. Y se me había olvidado, esta de aquí, las estadísticas y datos, esa es también muy importante. Una manera de convencernos, que sabéis que lo tenemos con los políticos continuamente, es a través de los datos, que también nos engañan mucho. Porque no es lo mismo decir un porcentaje, el 25% de la población, que decir 8 millones de personas, ¿no? Entonces a veces uno nos convence más que otro. Por otro lado, hay textos que realmente el autor sí quiere aparecer, entonces ese sí que va a tener elementos deícticos.
Entonces vamos a encontrar rasgos de subjetividad. ¿Cómo? Pues con el uso de la primera persona, ¿de acuerdo? Y con esa modalización del enunciado que explicamos antes. Vamos ahora a hablar del receptor. El canal nosotros que nos vamos a encontrar es el periódico, ¿verdad? Bueno, pues en un periódico, en un artículo de opinión, vamos a distinguir 3 clases de destinatarios. Vamos a ver vosotros cuál seríais y de qué manera. Tenemos por un lado el destinatario potencial. El destinatario potencial es cualquier persona que pueda leer ese artículo, que puede ser cuando eso se publicó el que en ese momento estaba leyendo el periódico o vosotros que ahora estáis viéndolo a través de un vídeo. ¿De acuerdo? Es decir, potencial puede ser muchísimos. Por otro lado está el lector implícito. ¿Cuál es el implícito? El que el público al que el autor le está dirigiendo el artículo realmente. Es decir, si Rosa Montero está hablando del poder de las mujeres, sabe que, por ejemplo, las personas machistas da igual que lo lean. No les va a interesar. Es más, si ven que se llama ellas, ni siquiera lo van a leer. Entonces, por eso, Rosa Montero, pues aunque se imagina que cualquiera puede leerlo, va dirigido a un núcleo determinado de población. ¿Quiénes son? Pues, por ejemplo, las mujeres y todos los hombres que están concienciados con la importancia de la mujer en el mundo. Y después ya llega el concreto. ¿Y quién es el concreto? Pues el que realmente en este momento lo está leyendo, o sea, vosotros. Entonces, vosotros que estáis leyendo este artículo sois lectores concretos y puede que algunos de vosotros seáis implícitos porque de alguna manera os identificáis con esa actitud de la autora y otros que no. Entonces tendréis que comentar un poquito a qué tipo de receptor va dirigido. ¿Cómo involucra al destinatario? ¿Qué es lo que tenemos que buscar aquí? Pues fijaos, nos va a involucrar con uso de vocativos como querida amiga, con interrogaciones, que es lo que veíamos que se ven en algunos textos. ¿Se deprime más la mujer que el varón? Es una manera de que tú digas, pues mira, yo creo que la mujer. Imperativos, debes defender, que en el texto aparecían, ¿verdad? Menciones explícitas, es decir, las personas jóvenes, si el texto va dirigido a personas jóvenes, entonces de esa manera ya te ha atrapado a ti, ya va dirigido a ti. Menciones valorativas, es decir, el sufrido peatón, está hablando un poco de esa actitud, en este caso, de estar aguantando todo lo que es los coches y toda la circulación. También puede ser aposiciones para aclarar un elemento y, lógicamente, la primera persona tanto del singular como del plural, ¿vale? Intentemos reciclar, fijaos que esta es más suave. No lo mismo decir segunda, intenta reciclar, ¿vale? Que intentemos reciclar. De esa manera se involucra mucho más, porque como yo también entro, pues así a ti te convence mejor. También puede aparecer la ironía. En este entorno deprimido todos cambian de la cuna al coche, es decir, de unas ruedas a otras. Frases inacabadas y también referencias culturales. Bueno, pues todos esos elementos son los que vosotros podéis buscar para ver si aparece el destinatario. ¿De acuerdo? Vamos ahora a centrarnos, una vez que hemos hablado, fijaos para que os quede clarito. Para hablar de los elementos deícticos, primero os he hablado de la función del emisor y del receptor. Hemos visto que el emisor aparece con esa primera persona, a veces con la impersonalidad para disfrazarlo, y el receptor con eso. ¿Todo eso para qué? Para que nosotros ahora busquemos los elementos deícticos, ¿de acuerdo? Todo eso es previo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa buscar alguno de los tipos de deixis que tenéis ahí, sobre todo estas dos, y preferentemente la primera. ¿De acuerdo? Entonces, si a vosotros os dice explique 3 rasgos modalizadores y elegís la deixis, lo que tenéis que buscar sobre todo es la deixis personal. Es decir, la primera y la segunda persona, el emisor y el receptor. Los otros que os he puesto ahí no tienen nada que ver ya con los elementos modalizadores, ¿de acuerdo? El espacial y el temporal. Simplemente os lo he puesto para que sepáis que hay varios tipos de deixis, pero a nosotros los que nos interesan son sobre todo la deixis personal y también un poquito la social. Vamos a ir viendo la social primero, que es menos importante para centrarnos en la personal. Mirad, la social es la que nos indica un poco la posición de los que están participando. Nosotros nos vamos a encontrar casi siempre con textos formales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si la autora quiere que tú participes de su opinión, pues puede decir, ustedes deberían también tomar
una posición. Pero fijaos que en este caso Rosa Montero, aunque es un texto muy respetuoso, en este caso ha elegido una desis social informal. ¿Por qué? Pues porque elige el tú cuando dice a ver qué haces o déjame. Está utilizando ese tú. Vamos a encontrar también desis social, pues por ejemplo, cuando está refiriendo a la profesión, cuando cita tratamientos como el señor, don, y después, bueno, en el caso de la informal, pues esta no suele aparecer, excepto en lo que os he dicho de los pronombres, nombres sin apellidos no aparecen, aparece siempre el nombre y el apellido. Tampoco aparecen los hipocorísticos, que sabéis que son esa serie de reducciones que se suelen hacer de los nombres, ni los apelativos familiares. Es decir, que nos centramos en lo que os he comentado. Y nos vamos a la que nos interesa más, que es la personal. En la personal, los elementos que nosotros tenemos que buscar en el texto son aquellos que tienen que ver con el que habla, con el emisor, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser? La primera persona del singular. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues vamos a encontrarla en pronombres personales, como yo creo o me interesa, con determinantes como mi libro, con pronombres es mío. Y también a veces no aparecen ni los pronombres ni los determinantes, pero aparecen los morfemas verbales, porque acordaos que los verbos en castellano no es como otros idiomas que tienen que llevar delante el pronombre personal. Aquí la terminación ya os indica la persona, por lo tanto, si aparece un creo o un creemos, ya sabéis que está utilizándose ese pronombre personal. Además de la primera persona del singular, a veces vamos a encontrar personas del plural. Ahí os he puesto todos los tipos de plurales que aparecen, de los cuales nosotros vamos a centrarnos en algunos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este no lo vamos a encontrar, el majestático no nos interesa. El de modestia sí, ¿vale? El de modestia normalmente se utiliza cuando, por ejemplo, si vosotros estáis haciendo un trabajo, una investigación sobre algo, entonces en lugar de decir yo he investigado y he buscado información en muchos lugares, pues muchas veces se puede hacer o bien en tercera persona, se ha buscado información o se ha utilizado una amplia bibliografía, o se puede hacer en plural, como tenéis ahí, con el método que hemos seguido en ese trabajo, aunque ha sido solo una persona, ¿vale? Eso quiere decir plural de modestia. El inclusivo es el que añade, el que incluye al que habla y al que escucha. Todos los profesores y alumnos debemos tener presente. Por ejemplo, plural inclusivo en este texto sería si dijera todos los hombres y mujeres, porque sabe que el texto va dirigido tanto a hombres como a mujeres. Deben defender esta situación. Plural exclusivo. Imaginaos que ella es periodista y dice, nosotros los periodistas siempre trabajamos estos aspectos. Tú, receptor, no eres periodista, por lo tanto te está excluyendo, ¿de acuerdo? Y después viene el plural colectivo. El plural colectivo es el que incluye al grupo en general. Cuando nosotros vemos la televisión, entonces es en general todos los que participan de esa situación, ¿vale? Bueno, pues eso sería la primera persona, estamos hablando del locutor, es decir, el emisor. Y ahora viene el alocutario, que es el receptor. Eso también sería deísis personal, ¿de acuerdo? Entonces la deísis personal puede ser de primera persona, del singular y del plural, y después puede ser de segunda persona cuando se refiere al destinatario o al locutario, ¿vale? ¿Cómo aparece? Pues igual que el anterior, con pronombres personales, tú, te, con determinantes posesivos, en tu caso, y con morfemas verbales, con las desinencias verbales. Bueno, pues ahora vamos a buscar aquí algunos elementos que tienen que ver con la deísis. Fijaos, ¿qué hemos señalado? Hemos señalado aquí este determinante, mi entusiasmo. Hemos señalado de nuevo otro determinante, mi indignación. Hemos señalado aquí un primera persona del plural, nosotros. Vamos a ver qué tipo sería, ¿vale? Mientras el mundo se mueve, nosotros apoyamos a los malos. ¿A quién se refiere? Fijaos, se está refiriendo a los españoles. Después, no me cabe, de nuevo otra primera persona, he tenido, morfemas verbales. Aquí el déjame, fijaos, tenemos dos. Tenemos un verbo imperativo con segunda persona del singular y tenemos un pronombre en primera del singular, de primera persona.
Después un T de segunda, de nuevo, aparece el alocutario o destinatario. De nuevo volvemos a la primera persona con el miro. Después tenemos el nos, el únicamente ese se me ha escapado. De nuevo el nosotros, más pronombres en plural. Y de nuevo volvemos al singular, primera persona. Otra vez ahora nos pasamos a la segunda persona y segunda persona. Es decir, hemos encontrado primera del singular y del plural y segunda persona. Pues ahora vamos a tratar de explicarlo. Y quedaría así. El emisor del texto aparece continuamente a través de los deícticos personales. El receptor potencial es cualquiera que recibe el texto. El implícito es sobre todo el público femenino con inquietudes sociales. En este caso, el concreto sería el alumnado de segundo de bachillerato. Fijaos que hemos elegido los 3 receptores que habíamos explicado, ¿vale? Y ahora vamos a los deícticos personales. Observamos numerosos deícticos personales que denotan la presencia de la autora, entre los que subrayamos los verbos he tenido, así como el pronombre personal me, mi. También son sugerentes los plurales inclusivos registrados en ambos párrafos. Nosotros apoyamos a los malos, únicamente nos tienen a nosotros, con los que el emisor pretende que el lector se adhiera a sus ideas. Asimismo, mediante la deísis social, Rosamentero estrecha el vínculo mantenido entre el emisor y el destinatario. Para ello emplea formas verbales como déjame, haces, pronombres personales te o determinantes posesivos tus, pertenecientes a la segunda persona gramatical. ¿Vale? Bueno, y ya para terminar, os señalo aquí las voces del discurso, que sería otro elemento modalizador y que es otra marca de deixis del emisor y del receptor. Es decir, serían una serie de elementos que también vosotros podríais citar. Es decir, podríais decir, ¿qué diferencia hay entre el autor real y el autor modelo? Vamos a ver la diferencia. Fijaos, el autor real es el emisor, ¿vale? Es la persona que está produciendo el texto. Y el autor modelo es la imagen que yo tengo de la persona que está produciendo el texto. Es decir, el autor real es Rosa Montero, escritora, periodista. El autor modelo, pues, para un lector implicado y feminista, será una mujer valiosa que lucha por las mujeres, pero para otro tipo de lector, naturalmente no tendrá esa perspectiva, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con el lector. Uno es el lector real, que es cada uno de los que estamos leyendo, y otro sería el lector que a la escritora le gustaría dedicar ese texto, ¿de acuerdo? Y ya abajo tenemos una serie de elementos que hemos citado. Fijaos, tenemos el locutor, que es el que transmite el texto, el alocutario, que es el destinatario implícito, y después el enunciador, que fijaos que es una voz distinta, que no es el locutor y que habla en estilo directo y indirecto, que en este caso no aparecería, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos vamos ya a otro elemento distinto, que es el registro idiomático. Sabéis que el registro es la manera particular que tenemos de hablar en un contexto determinado. Esa manera particular de hablar está influida por una serie de rasgos, como puede ser la variedad lingüística que escogemos, es decir, por ejemplo, formal, informal, si el canal es oral o escrito, la situación en la que nos encontramos, es decir, estoy en un examen leyendo este texto o estoy en mi casa leyéndolo en el periódico. El código que utilizo, que en este caso es el castellano escrito, la norma, que sería la norma, en este caso, estándar, el nivel sociolingüístico del que escribe y del que lee y el estilo del emisor. Entonces, todo eso es lo que conforma el registro idiomático. Y con todo eso, entonces nosotros tenemos este cuadro, ¿vale? Del cual simplemente vosotros tendríais que seleccionar cuál es el que está utilizando el autor. Entonces, fijaos que tenemos, en este caso nos interesa solamente el registro elaborado. Entonces diríamos, se trata de un código elaborado, formal, y ahora dentro de formal tendríamos que ver si es culto o es medio. El culto normalmente es el que aparece en los artículos de investigación científicos. Aquí lo tenéis, culto técnico. Y después hay un culto estándar, que es el que posiblemente encontremos en la mayor parte de los artículos, que es una mezcla, está a medio camino entre el culto y el medio, ¿de acuerdo? Entonces es el que vamos a encontrar en los textos expositivos y en los textos divulgativos, ¿vale? Y ya por otro lado tenemos el medio,
que es un registro estándar, pero que aparece sobre todo en la jerga. Entonces nosotros tendríamos que decir que nos encontramos ante un código elaborado formal, culto estándar. Eso es lo que tendríais que decir. Y ya, bueno, aquí tenemos otro elemento que a lo mejor os podría interesar, porque aparece en el libro, que son los rasgos cultos en los textos periodísticos y publicitarios. ¿De acuerdo? Es decir, hay veces que vamos a encontrarnos con textos que tienen varios registros. En el caso que tenemos, no. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si tenéis un texto de Pérez Reverte, aparecen un léxico a veces que podemos pensar que es vulgar, o si, por ejemplo, es un texto que tiene una características del mundo judicial o del mundo médico, pues es posible que encontremos tecnicismos. Es decir, que además de hablar del registro, podemos decir si aparecen otros registros, ¿de acuerdo? Entonces puede aparecer el nivel culto, que es el que tenemos ahí, y ahí tenemos las características, es decir, el estilo suele ser cohesionado, normalmente vamos a encontrar un gran dinamismo expresivo, los recursos literarios muy bien utilizados, y aquí ya es la explicación un poquito de cada una de esas características. Entonces, fijaos, el estilo cohesionado es cuando yo completo un enunciado, explico claramente lo que yo quiero decir, mientras que el estilo segmentado es el que utilizamos, por ejemplo, en la lengua oral. Sí, ya te he visto, y dejo la frase a media, por ejemplo, ¿no? Fijaos que mientras que en el cohesionado se habla ahí de la hipotaxis, que son proposiciones principales y subordinadas, en el segmentado es más normal que haya yuxtapuestas, es decir, que se eviten a veces los nexos. Y a veces se puede utilizar en un nivel culto, ¿de acuerdo? Pero con el sentido literario, no en los textos que estamos viendo. Otra característica del estilo culto es el dinamismo expresivo positivo y negativo. Positivo, pues cuando hay verbos de acción, entonces el estilo va más rápido, no hay adjetivos. Sin embargo, si yo quiero centrarme en una descripción, entonces hablo de dinamismo expresivo negativo. El dinamismo y negativo están opuestos, es decir, que no hay dinamismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago para que un texto no sea dinámico? Muchas explicaciones, muchas descripciones, continuamente, mucho nexo, mucha subordinada adjetiva. Y en cuanto al léxico, pues en el léxico, pues siempre que encontréis algunos rasgos de los que tenéis ahí, ya sabéis que tenéis que decir que aparece ese registro culto. Expresiones cultas generales, fijaos, son palabras normalmente cultismos, como aquiescencia, utópicos. También pueden aparecer tecnicismos que son propios de un campo determinado, de la ciencia, de la cultura. Latinismos, grosso modo, carpe diem. Barbarismos, en este caso palabras tomadas de otras lenguas sin una adaptación, y neologismos, que es cuando ya se han adaptado, ¿de acuerdo? Fijaos la diferencia entre holding business o hobbies, que está tal cual, está en inglés, mientras que zapear y nominar vienen de zapping o nominate, pero ya están castellanizados. También podemos encontrar eufemismos. Sabéis que el eufemismo es cuando yo no quiero utilizar una palabra tabú porque suena mal, entonces utilizo otra que la sustituye. Decir encinta en lugar de decir que está embarazado, o la más vulgar que sería preñada, o la tercera edad cuando hablo de las personas viejas, que esa sería la palabra tabú. También podemos encontrar siglas, eso también sería un elemento propio del léxico culto. Esta sería justamente lo contrario, expresiones populares o vulgares, eso sería lo que no aparece, ¿de acuerdo? En un léxico culto, esto sería propio de un léxico vulgar y de un registro vulgar. Después, voces genéricas, eso es lo que podemos encontrar en cualquier texto medio, ¿de acuerdo? No suele utilizarse en textos cultos. ¿Por qué? Porque si nosotros no decimos cosa, utilizamos un sinónimo para especificar a qué nos referimos. Las frases hechas y refranes también estarían dentro de un léxico más estándar o más popular, igual que los coloquialismos, ¿de acuerdo? Es decir, que estos últimos elementos que tenéis aquí son los que nos indicarían otro tipo de registro diferente al culto. Y con esto más o menos quedan explicadas todas las características modalizadoras que podéis encontrar en un texto. Habéis visto que algunas os pueden resultar más complicadas de encontrar y otras más fáciles, por lo tanto ya sabéis, mi recomendación es
yo me prepararía siempre esta pregunta, porque esta pregunta sabéis que va a caer sí o sí. Y como hay elementos muy fáciles, como es por ejemplo el del léxico valorativo, yo por ejemplo trabajaría, yo recomendaría utilizar por ejemplo el del registro, si sois capaces de distinguir registros, que hay alumnos que no son capaces. Sí buscaría, por ejemplo, la de Ixis, porque yo creo que es bastante fácil de encontrar los deíticos personales de primera y de segunda persona. Entonces yo creo que eso también os sería muy fácil de encontrar. Y después de todo esto que hemos ido viendo, pues también sería interesante que hablarais, a ver si lo encontramos, por ejemplo, los signos de puntuación, si aparecen. Si no aparece ninguno de esos elementos, ni se os ocurra citarlos, porque no vayáis a decir, no aparecen cursivas, ni negritas, no, es que ya os vuelvo a decir, os tachan la pregunta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el léxico valorativo. Esta sería otra también que tenéis tantísimas posibilidades que yo creo que también sería muy interesante que pudierais citarlos, ¿de acuerdo? Y con esto yo creo que queda más o menos aclarado todos los elementos más fáciles de encontrar, las figuras literarias también serían fáciles de encontrar, os resultaría sencillo trabajarlas. Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizada ya esta grabación. Nos volvemos al inicio. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado útil.